¿Cómo estamos, mis queridos hermanos? ¿Todos bendecidos? Amén. Amén, amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por las misericordias, Señor, que tú mandas para tus hijos, Señor. Dicen que son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Hoy te doy las gracias, Espíritu Santo. Sé tú bienvenido a este lugar, Señor. Sé tú tocando, Señor, el corazón de tus hijos, bendito Dios. Sé tú manifestando tu gloria y tu poder, Señor. Hoy ato mi lengua a tus pies, Señor. Sé tú hablando con poder, bendito Señor. Necesitamos, Señor, esas fuentes corrientes de aguas vivas, Señor, para nosotros ser saciados, bendito Señor. Tú has puesto hambre y sed en cada corazón, Señor. A pesar de la afrenta, Señor, a pesar de los golpes, Señor, que pueda tu pueblo estar pasando hoy, Señor, sabemos que en ti hay libertad, Padre. En el nombre de Jesús confesamos tu palabra, Señor, y llamamos, Señor, tus vientos de gloria a este lugar, Señor. Sé tú saciando como ríos, como océanos, cada corazón de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Voy a aprovechar el tiempo, no tengo mucho. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Sí, saben que en realidad este es el tiempo de que Dios ha estado formando corazones. Yo sé que cada uno de ustedes tienen una propia historia, ¿no es cierto? Cada uno estamos viviendo alguna situación, ¿verdad? Entonces, yo también de igual forma. Y como decía papá pastor, el enemigo ha estado ensañándose para molestar, para estorbar, ¿verdad? Pero dice, a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Aún el enemigo es usado, sí, para poner nuestros pies sobre él. Y mientras le damos los golpes al enemigo, nosotros somos ministrados, somos levantados, mis hermanos. Porque cada golpe que el enemigo intenta darnos en la gloria del Señor, esos golpes nos producen en nosotros mayor madurez, mayor formación, sí. Y daremos la gloria al Señor, sí. Porque Pablo decía que esta leve tribulación produce en mí un cada vez y excelente peso de gloria, ¿no es cierto? Como decía papá hace rato, o sea, cada golpe, cada situación difícil, el enemigo quiere llevarnos a los pies, pero de él, ¿no? Pero nosotros llegamos a los pies de Cristo, es donde alzamos nuestras manos y levantamos manos santas y el Señor nos bendice con su presencia, hermanos. Ajá. Bueno, ahorita el papá me encomendó un tema muy especial, ¿sí? En la madrugada el Señor me habló y me dio una palabra, un ejemplo de lo que me había dicho acerca de la honra, ¿sí? La honra, ¿qué entendemos por honra? Amén. Sí, yo pude consultar algo, ¿ya? Respeto, estima y reverencia. Dentro del respeto está la obediencia, ¿sí? El ser honrado, el ser correcto, el no hablar mal a las espaldas, el no murmurar. En estima es algo del afecto. Uno ama, uno se preocupa, uno provee, uno tiene ese sentir de los demás, tiene afecto por las demás personas. Entonces esa área es muy importante dentro de la honra. Después viene la reverencia. Aquí es donde adoras a Dios, donde le buscas al Señor, donde tenemos temor de fallarle, ¿sí? Donde le alabamos, donde le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Entonces quería compartirles algo. Si es que pueden ver como es en Primera de Samuel, vamos a hablar de dos personajes en especial. Esto es lo que el Señor en la madrugada me dio, acerca de dos personajes, de Samuel y de Elí. ¿Se han escuchado sus nombres? Amén. Entonces, vamos a hablar de Samuel, ¿sí? Había un hombre llamado Elcana, que era de la descendencia de la tribu de Efraín. Entonces, este hombre tenía una esposa llamada Ana, el cual tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y Penina. Y una de ellas no podía tener hijos, era estéril, ¿sí? Entonces esta mujer juntamente con su esposo tenía la costumbre de subir a la ciudad a ofrecer sacrificios cada año. Y cada año esta mujer le olía porque la otra mujer de su esposo tenía hijos, entonces esta le afrentaba a ella. Entonces ella quería tener hijos propios. Entonces dice que ellos subían a Silo a ofrecer sacrificio, ¿sí? Todos los años. Entonces la costumbre de ellos es que daban lugar a Dios en sus casas. Y entonces subían a la ciudad a ofrecer sacrificio. No sé cuántos kilómetros caminaban, pero subían cada año. Y con sacrificios de lo mejor de sus cultivos, de sus animales, lo ofrecían cada año, ¿sí? Entonces esta mujer, cada año que pasaba, venía más aflicción a su corazón, porque no podía dar hijos a su esposo, y ella que tenía el sueño de tener hijos. Entonces dio que una vez ella estaba llorando con amargura, dice el verso 10 de Samuel 1:10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces aquí viene algo especial en el verso 11. Dice, ella hizo voto, ¿sí? ¿Voto qué es? Voto es un pacto, ¿sí? Con el Señor. Y en ese momento de ofrecer el sacrificio, ella hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te agradares de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no
te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, de su vida, y no pasará sobre su cabeza navaja, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ella? Algo que marcó la diferencia, ¿sí? Cuando nosotros de pronto estamos golpeados, estamos de pronto siendo atribulados, a veces eso produce de pronto que se enfríe el corazón. Tal vez ya no le buscamos a Dios como lo solíamos hacer antes, ¿sí? Pero eso que nos debe llegar a nuestro corazón, ¿qué respuesta debemos dar? Debemos humillarnos, ¿sí? Delante del Señor. Y sí, hablarle al Señor, entregarle toda área de nuestra vida que de pronto en ese momento estamos pasando. En esta mujer, ¿qué le dolía a esta mujer? Su esterilidad, el no tener hijos. Ella soñaba con tener hijos. ¿Y qué pasó? Hizo un voto a Jehová, ¿sí? Porque a veces nosotros, ¿qué costumbre tenemos? Pedimos a Dios, al Señor bendición, tal vez en toda área. Entonces, cuando esa bendición está llegando a nuestra vida, ¿qué hacemos? Cogemos esa bendición y nos perdemos delante del Señor. Eso ha pasado, yo creo que tal vez a alguna persona le haya pasado, entonces pasa mucho en el pueblo de Dios. Le clamamos bendición, le clamamos promesas del Señor, y el Señor viene y nos da esas promesas del Señor. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Nos desviamos. Entonces, ¿qué hizo lo especial de esta mujer? Puso delante del Señor lo que estaba pidiendo y dijo, si me dieres un hijo, te lo honraré desde el primer día y te lo entregaré, ¿sí? Eso fue lo que marcó la diferencia. Y más adelante, en el verso 20, dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, ¿sí? En el momento que ella estaba, oró de esa manera, vino el sacerdote de ese sitio, de esa ciudad, que era Elí, y le dio una palabra de bendición y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel que te otorgue la petición que le has hecho. El Señor puso palabras en el sacerdote para tranquilizar el corazón de ella. Ella dice, se fue, y desde el momento hubo paz. Nosotros la señal que debemos tener cuando estamos a veces pasando por situaciones difíciles, que debemos buscar en el Señor paz, ¿sí? Le presentamos a nosotros la petición, la carga, el dolor, y desde ahí la señal, que es que cuando nosotros entregamos todo es que viene la paz del Señor. Si no hay paz, algo está pasando en nosotros, y debemos buscar al Señor hasta que esa paz llegue, ¿sí? Y debemos acercarnos al Señor con la actitud correcta, y Señor derramar esa paz. Entonces, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Verso 21 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio que acostumbrado y su voto. Entonces, ¿qué pasó? Esa mujer ya concibió, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos siguieron dando sacrificio a Jehová. No necesariamente llegó la bendición y se olvidaron de ofrecer sacrificio, de ofrecer la ofrenda, sino que ellos acostumbraron a seguir lo que habían sido antes de que haber recibido la bendición. Ajá, entonces lo especial aquí es que nosotros en el camino del Señor recibimos las promesas. El Señor dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cuál es la honra que el Señor nos da? Cumplir sus promesas. La palabra está llena de promesas. Y la forma que el Señor honra, también honra a su pueblo el Señor, cumpliendo las promesas que Él nos ha hecho sobre nosotros, de provisión, de bendición, de cuidado, ¿sí? Todas las cosas que Él nos ha ofrecido es la forma que Él honra su palabra, porque Él no puede mentir, no puede negarse a lo que Él ha dicho. Si el Señor ha dicho que les va a bendecir, que va a abrir puertas, el Señor lo hará. Pero hay un tiempo de Dios. Pero en ese tiempo de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? El corazón es tratado. Tal vez de pronto, yo sé que hay hogares que de pronto han sido golpeados. Tal vez llevan meses o años, tal vez separados de ver un familiar. Pero hay promesas del Señor. Hay partes que no hemos dejado que el Señor toque. Hay partes que no hemos honrado al Señor. Honrado al Señor es que hemos dado toda área de nuestras vidas para que Él actúe y sea el Señor de nuestras vidas. Entonces algo está pasando en alguna área de nuestras vidas que no podemos obtener la promesa. Amén. Entonces aquí vamos a hablar de otro personaje, ¿ya? Es Enoc, ¿sí? Es Elí. Sí, este hombre era de la tribu de Levi, era sacerdote de descendencia de Aarón. Entonces este hombre, sí, tenía alguna situación que se vio afectado su sacerdocio, ¿sí? Dice en Samuel 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Este hombre era sacerdote, ¿sí? Pero sus hijos también eran sacerdotes por herencia de su padre. Pero estos se llamaba Ofni y Fines, estos dos hombres, hijos de sacerdote, tomaban de los holocaustos, tomaban de las ofrendas del Señor y perdieron y fueron hombres corruptos. Dice que ellos estaban afuera del templo y
se acostaban con las mujeres que iban allá. O sea, prácticamente mientras su padre, sacerdote, servía al Señor, estos hijos hacían este tipo de corrupción. Tomaban el sacrificio de las ofrendas, de los animales, y tomaban ellos su parte sin consultarle a Dios. Entonces ellos corrompieron y la gente les reconocía como hombres impíos, como hombres que no eran conforme a lo que era su padre, el sacerdote Elí. Entonces da que luego de pasar un tiempo, ¿sí?, estos hombres se perdieron, y pasa que en el verso 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y concibió, y dio a luz 3 hijos y 3 hijas. Entonces, hablando todavía de Samuel, cuando Samuel ya fue dedicado al templo, Dios bendijo a Ana y le dio 3 hijos más. Entonces ella entregó a este niño Samuel a la casa del sacerdocio, y Dios le bendijo con 3 hijos más. Entonces eso sucedió de esa manera. Entonces algo pasó. Los 2 ejemplos que yo estoy poniendo aquí es como Elcana y Ana honraron a Jehová y Dios les bendijo con un hijo. Y aquí viene la otra parte del sacerdote Elí, que tenía hijos, pero él no pudo poner en orden a los hijos en su momento. De tal manera, cuando ellos crecieron, ellos hicieron lo que quisieron delante del templo de Jehová, y hicieron cosas impías, cosas que no eran de parte de Dios. Entonces el verso 27 dice: y un varón de Dios Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto y en la casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sacrificio en mi altar. Eso se refería a que Elí había sido escogido de parte de Dios para llevar un sacerdocio. Y dice: y que quemase en incienso y llevase efod delante de mí. De día le di a casa del Padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El verso 29 dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, dice, engordando todo lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿qué pasó? Aquí el Señor le estaba diciendo que el sacerdocio que le había dado a ellos de forma perpetua a sus hijos era cortado, era quitado. Entonces, aquí yo hago reflexión con cosas que yo he estado viviendo en este tiempo. Me acuerdo que a mí me fue dada en su tiempo una palabra, y aquí Dios le dio una palabra a este hombre, ¿sí? Le dio el sacerdocio perpetuo para que sus descendientes también llevaran el sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó? La palabra fue dada. Aquí no es el problema de cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, tenemos que tomarla, tenemos que arrebatarla, y tenemos que confiar y seguir perseverando en ella y sostenerla de nuestra forma de acercarnos al Señor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los hijos de este sacerdote deshonraron las cosas de Dios. ¿Y qué fue la palabra que fue desatada de parte de Jehová? Fue quitada, fue cortada, fue cancelada. Entonces, no es problema aquí del Señor, sino es problema de nosotros. Cuando el Señor nos da una palabra, ¿qué debemos hacer? Debemos tomarla y vivirle conforme a los principios de Dios. Aquí yo consultaba algo justamente de cómo le honramos a Dios. Le honramos con nuestro testimonio, justamente nosotros teniendo una imagen de pronto nuestras autoridades, tal vez en el mundo, nuestros jefes, nuestras autoridades espirituales aquí en la iglesia, nuestro pastor, los apóstoles, las personas que Dios haya puesto sobre nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener un testimonio con nuestras palabras. Dice que nuestra boca debe ser fuente de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, ¿sí? Y también con nuestros bienes, ¿sí? Porque Dios también nos da y nos prospera, y también de eso debemos darle al Señor con nuestros bienes, las siembras, los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Porque dice, Señor, aunque le probemos al Señor en eso, el Señor nos abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá. Entonces, ¿cómo nos honra el Señor? Nos trae dones, nos da larga vida, ¿sí? Uno de los mandamientos dice que honremos a nuestros padres, ¿sí? Si honramos a nuestros padres, ¿qué pasa con nosotros? Dios nos otorga larga vida. Es un mandamiento, es una ordenanza del Señor. Entonces, a nosotros al hacer lo que el Señor nos dice, tenemos largos días, ¿sí? Y otra cosa, cuando honramos al Señor, nuestras oraciones son escuchadas, ¿sí? Las puertas de los cielos son abiertas. A veces nosotros le pedimos a Dios muchas cosas y no recibimos.
es porque los cielos están cerrados. ¿Y por qué están cerrados? Porque no honramos al Señor. Sin embargo, Dios sigue siendo bueno. Dios dice que hace caer el agua, la lluvia sobre justos e injustos. Sí, Dios tiene misericordia, pero sin embargo hay cosas que trascienden la vida de un hijo de Dios cuando nosotros le aprendemos a honrar, ¿sí? Yo en la prueba, en el proceso que he estado pasando, en realidad me han venido golpes muy fuertes a mi vida últimamente, ¿sí? Entonces, no ha sido para dañarme, ha sido para aprender a confiar en el Señor, ha sido para sostenerme más del Señor, porque es, como dice papá, es duro cuando uno es golpeado, ¿sí? Es duro cuando las cosas de pronto aparentemente se ven que están en nuestra contra, pero sin embargo el Señor nos llama a sostenernos más, a honrarle más, a buscarle más y a tener paz en medio de ese problema, de esa dificultad, porque más Dios está formando nuestro corazón, está formando nuestras decisiones, está formando ver qué reacción nosotros tenemos ante las cosas que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Y Dios dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y la palabra se cumple, porque no podemos tener gloria y victoria si no hay una batalla, si no hay una guerra que liberarnos, ¿cierto? Entonces la palabra dice, y Jesús lo dijo y fue claro, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero dijo, tranquilos porque yo he vencido el mundo. Eso quiere decir que vamos a tener luchas, vamos a tener situaciones difíciles, pero el Señor ya ha vencido. Como dice las bienaventuranzas también que estábamos hablando hace un momento. Las bienaventuranzas justamente hablan de que padeceremos cosas como hijos de Dios. Pero en eso que estamos padeciendo, el Señor traerá victoria, abrirá puertas, ¿sí? Y el nombre del Señor será exaltado. Entonces, bueno, hablando de honra, ¿saben qué significa la palabra honra? Viene de un vocablo del hebreo, kabod, que significa el peso de la gloria del Señor. El peso de la gloria del Señor mismo. Entonces, ese es el significado de esa palabra en hebreo. Entonces, para concluir, mis queridos hermanos, la situación que les puedo compartir es que siempre busquemos honrarle al Señor en todo tiempo, ¿sí? En toda circunstancia. Cuando nosotros hacemos eso, hay perpetuidad entre nosotros. Nuestras generaciones aún serán bendecidas, ¿sí? No como este sacerdote. Hay dos ejemplos que les di hace un momento. Una, de que siendo un hombre sacerdote, sus hijos no honraron a Dios y él también no los corrigió a tiempo con prudencia. ¿Y qué pasó? Su descendencia se perdió. La promesa que tenía sobre sus hijos, ¿qué pasó? Se rompió, se quebrantó. Pero en cambio, ¿qué pasó con la otra persona? Y también ellos no eran sacerdotes, pero era un hombre que juntamente con su esposa daba sacrificios a Jehová. Daba de lo que tenía y daba lo mejor, lo engordado, lo bueno. ¿Y qué pasó? Esta mujer honró a Jehová y le dijo, Señor, si me dieres hijo, ¿qué hago con este hijo? Te lo entrego a ti para que te sirva. Y ella cumplió con su palabra. No la sostuvo la promesa, sino la dio conforme a ella había dicho. ¿Y qué pasó? Su descendencia fue bendecida. Ella solo tenía un hijo y después el Señor le dio 3 hijos. Un hijo era Samuel y dijo, aún este hijo fue un profeta y un sacerdote diferente a otros. ¿Por qué? Porque dice que cada palabra que lanzó en profecía nunca llegó a tierra. Dijo que todo lo que él dijo se cumplió. Entonces, aquí lo especial de cómo los padres también, bueno, pueden ser padres espirituales y padres físicos, cómo llevan la palabra del Señor a sus hijos, ¿sí? Confiando en el Señor con testimonio, con palabra, con ejemplo, y las cosas se dan perseverando, mis hermanos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que cuando conocí recién al Señor, el Señor venía con sus brazos, con su amor, y me mimaba, ¿no? Pero el Señor quiere hijos firmes, quiere hijos que nos paremos firmes y hijos que nos alimentemos con la palabra y seamos cada día madurando y creciendo en el Señor. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Padeceremos, libraremos batallas, enfrentaremos cosas, ¿sí? Como fue el ejemplo de David y Goliat, ¿verdad? Él fue muy pequeño, pero ¿qué pasó? Deliberó una batalla ante un gigante, algo imposible que no se podía dar. Y enfrentó con la fuerza de Jehová, ¿sí? Y él tuvo la victoria y su descendencia fue bendecida. Entonces, a pesar que él falló en su camino, el Señor le dio libertad y le dio bendiciones después de él. Entonces, aquí la palabra, así más que sea cortita, a la que les venía a transmitir es que le honremos al Señor. Sí, honremos al Señor con nuestras vidas, le honremos al Señor en cuerpo, en espíritu y alma, le honremos. No importa cuánto nos hayamos equivocado hasta ahorita, no importa cuánto hayamos llorado, hayamos clamado y tal vez no hayamos sentido respuesta, pero hoy es tiempo de honrar al Señor y buscar paz en Él. En nuestro lugar secreto es momento de poder tener esa cercanía con el Señor y hasta no levantarnos con esa paz, no levantarnos de nuestras rodillas en realidad. El Señor viene, el Señor responde. Conmigo lo ha hecho, eso digo, yo estaba pasando unos momentos bastante complicados en mi vida. Y hoy el Señor me está dando la libertad después de un buen tiempo de proceso. Pero ha sido para su gloria sea manifestada, para que su gloria sea levantada. Y yo siempre le doy reconocimiento al Señor porque, eso digo, cada uno que le amamos a Dios, cada uno sabemos los
cuando le buscamos, a veces no lo sentimos, a veces hacemos todo y decimos, Señor, ¿por qué? Pero si perseveramos en el Señor, el fin será la respuesta y la victoria del Señor en nuestras vidas, hermanos. Entonces, lo que he querido compartir, hermanos, que el Señor los bendiga mucho y sigamos perseverando en el Señor y sabemos que la victoria está por venir, ¿sí? El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y su palabra es fiel y verdadera. El Señor cumple, el Señor honra su palabra con las promesas que nos ha dado, ¿sí? Porque todo será hecho conforme a la palabra que le ha dicho. Y nosotros simplemente tenemos que sujetarle, honrando su nombre con todo lo que el Señor nos ha dado, con las fuerzas que nos ha dado, con el sustento que nos ha dado, porque yo creo que a nadie le ha faltado un pan en su casa, ¿no es cierto? Cuando tal vez no ha habido, ¿qué ha pasado? Alguien ha golpeado la puerta y nos ha bendecido. Entonces, en mi casa ha pasado eso. Y le doy gracias a Dios porque el Señor es fiel. Sí, es cuando nosotros descansamos en el Señor, las puertas del Señor, los ríos de Dios se abren para nuestras vidas. Eso, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Dios los bendiga. Eso es todo. Ay, gracias.